suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Que habla de Lamine Yamal, de Fermín, de Cubarsí, ¿no? De los inicios, diríamos, ¿no? Sí. Orfeo. Lo tuvieron fácil, empezamos por Lamine. ¿Lo tuvo fácil para llegar a ser lo que es? ¿Era algo que ya se intuía? Bueno, yo he hablado con personas del Barça que estaban en aquel momento en todo lo que era la captación de jóvenes talentos, entre ellos Jordi Roura. Sí. Y ellos me explican el primer día que lo vieron, que lo fueron a ver en unas jornadas de captación, tenía 7 años, y lo primero que dijeron era ¿qué hace este chico que corre tan raro? Entonces primero les pareció que era un tío que corría raro, distinto a todos los demás, pero luego les empezó a sorprender muchísimo que hacía cosas distintas a los demás. Por ejemplo, todos los niños corrían detrás de la pelota y él ya se desmarcaba con esa edad para intentar recibir cuando estuviera. ¿Por qué decía? ¿Corría raro? Corría raro, corría como torpe, corría como patoso y les pareció que era un jugador extraño. Entonces, en el desarrollo de ese partido, en los partidos de captación, los niños tan pequeños todos corren detrás de la pelota. Sí, sí. Y este, pues se iba a los espacios, se desmarcaba, hacía controles de alguna manera y en ese momento fue cuando Jordi Roura dijo ficharlo. Solo porque había visto cosas distintas, ¿no? Y esa es un poco la base que él tenía para captar jugadores. Y es lo que vieron en Lamine Yamal. Luego, conforme entró ya en la dinámica del Barça, decidieron que se quedara en la Masía, pese a que su familia vivía en Mataró, porque el entorno del barrio o el entorno del jugador podría ser un poco... Entendieron que podía ser un entorno de riesgo y entonces decidieron que se quedara en la Masía. Y a partir de aquí fue cuando el jugador ya empezó a explotar rápidamente. Hay un partido de la Liga Promises que juegan en Nueva York en 2019, de fútbol 7, y en ese equipo estaban Lamine Yamal, Marc Bernal, que fue el chico que se lesionó al principio y que sustituyó a Casado, Cubarsí, y jugaron la final contra el Madrid, ganaron 6-1 a fútbol 7. Y ya 3 de esos 7 jugadores con 7 años estaban, bueno, uno está lesionado y los otros 2 están en el primer equipo del Barça y en la selección. Luego tenemos a Cubarsí. Cubarsí, que es un chico serio, aparentemente serio, Sí, ¿no? sí. Muy reflexivo, muy... Sí, pero con mala leche, ¿no? Sí, esto es lo que... Es que tenemos un artículo también que va... Vamos a ver si ponemos artículo, imágenes de jugadores, a ver si lo podemos organizar esto bien. Esto es lo que cuentan de él cuando lo captaron, jugaba en el Girona. Todos estos jugadores llegaron muy jóvenes al Barça. Cubarsí, habla de Cubarsí ahora, Cubarsí. La quinta de Lamine, yo creo que los jugadores con más edad que llegan son Casado con 13 años, el resto llegan con 7, con 8, con 10, y yo creo que es uno de los grandes éxitos del sistema de captación y de la manera de trabajar en categorías inferiores del Barça, ¿no? Y a Cubarsí lo ven en el Girona y lo primero que les sorprendió era, aunque parezca extraño, la dureza del jugador, es decir, lo frontal que era, el carácter que tenía, cómo iba al choque, cómo se anticipaba, y esta es una de las razones por las que rápidamente lo fichan. Y Jordi Roura bromea mucho y dice, tiene esa cara de niño, dice, pero tiene muy mala leche, y a veces yo tenía que decirle, oye, ríete un poco, que esto nada más que es fútbol, no estés siempre tan serio, ¿no? Roura está orgulloso de la... Roura está muy orgulloso de esa época y está un poco dolido porque cuando entró Laporta, pues digamos que haciendo un poco de amiguismo, pues barrió un poco con la cabeza de lo que era, digamos, la dirección técnica y la dirección de la cantera del Barça, ¿no? En la que puso a Alex Sanco, que es el que está ahora mismo, que es una persona, digamos, más próxima a Laporta, era más próxima a Cruyff, a toda esa corriente, y salieron Jordi Roura, salió Aurelio Altimira, personas que conoce bien Toni, y un año después salió también Ramón Planes, que para mí era una persona clave. Ramón Planes es la persona que trajo a Pedri o Araujo, no está solo la captación. Después de Roura, estabas en el Barça tú, Freixa. Roura integra el cuerpo técnico de Pep Guardiola con Tito Vilanova. Sí, luego sí. Tito Vilanova, en paz descanse, le releva, y cuando Tito Vilanova deja de ser entrenador porque está enfermo y entra Tata Martino, Jordi Roura y Aurelio Altimira pasan al fútbol base. Claro, y estas son las personas. Lo que cuentan, bueno, también cuentan a Casado, que lo ficharon de la DAM, que es un equipo con mucha tradición de formación en Cataluña,
y a Valde, por ejemplo, de un equipo del San Gabriel, también con 7 años, que también ven que es un jugador. Entonces ellos lo que dicen es que para el sistema del Barça y para la preparación el fútbol 7 en esa época es básico, por eso se centran mucho en la captación temprana, pero yo creo que el éxito del Barça es, pese a que los presidentes acaban quitando directores deportivos y ponen otros, hay una serie de personas que permanecen en el fútbol base, que llevan ahí 15, 20 años, que son técnicos como Sergi Milà, como Marc Serra, gente que lleva trabajando y esa gente, digamos, se la ha protegido, porque es curioso que el Barça de la crisis económica, de las catástrofes, de las crisis institucionales, siga produciendo esta cantidad de jugadores, ¿no? Y además hay jugadores que todavía no hemos visto. Toni Fernández es uno de los jugadores con 16 años que llega como un cañón y que cualquier día lo vamos a ver también en el primer equipo del Barça, ¿no? Se debutó en la Copa del Rey. Sí, yo creo que esto también en el Madrid han existido estas personas, ¿no? Mezquita, que lo debe conocer seguramente, o lo de recordar, una persona básica en el torneo social del Madrid, Paco de Gracia. Lo que pasa es que a veces los clubes que acaban un poco barriendo a esta gente, pues luego se encuentran con que no les produce tanto, ¿no? Porque es sorprendente el contraste. Hablamos le hemos visto a Fermín, que era un chaval... Pequeñito, eso tuvo muchas dificultades por eso, primero dificultades para que los cogieran y dificultades para que los entrenadores lo pusieran. Y Roura tuvo que obligar a algunos entrenadores a que lo pusieran unos minutos, ¿sí? Porque tenía confianza en que el jugador tarde o temprano pues aportaría lo que ahora ya conocemos, ¿no? Y finalmente lo aportó. Eso llegó a crear dudas no solo en los entrenadores, sino en su propia familia, que llegó a plantear que se volviera, que bueno, que hasta aquí hemos llegado y no llegamos a más. Y él dijo, no, vamos a tener paciencia, porque crecerá un poco y nos aportará cosas. Y eso es la decisión de alguien que confía en un jugador que está frenado, ¿no? Que está frenado. Bonito es eso, ¿eh? A mí me pasó un poco lo mismo, que a Fermín. ¿Sí? Sí. Yo era muy pequeñito. Sí. Muy pequeñito. A mí el Madrid me hace, no sé si con 10 o 11 años, la prueba de la muñeca. Para saber si va a crecer o no. ¿La prueba de la? La prueba de la muñeca. ¿Qué es? Y ¿Qué consiste? bueno, te miden el hueso y te dicen más o menos el porcentaje, varía entre 5 o 6 centímetros y te dan pues eso, cuánto lo menos o cuánto lo más, sí. Y yo acabo el KDTA con Álvaro y con muchos jugadores y todos suben al juvenil B y yo subo al juvenil C. O sea, por lo pequeño que era y porque no estaba jugando. O sea, tenían dudas y en vez de subirme al juvenil B, me subieron al juvenil C. O sea, un poco el caso de Fermín. De Fermín, sí, es verdad. Sí. El mismo caso, sí. Bueno, esto se suele dar bastante, pero tienes que encontrar a alguien que confíe en la calidad técnica de un jugador y que lo proteja en un cupo frente a los jugadores que ya físicamente son mayores, ¿no? Bueno, yo creo que esta es la virtud de algunas personas en el Barça y por eso vemos ese tipo de, es verdad que ese tipo de jugadores. El gran Barça, ¿no? Con Iniesta, con Xavi, que eran jugadores no especialmente altos, ha roto con eso, ¿no? De pensar que el alto era mejor a la hora de elegir. Forja un carácter, Josep. No solo el alto, el fuerte, ¿no? O el fuerte, ¿no? Forja un carácter también. Cuando tú eres, sobre todo físicamente, en categorías inferiores, más pequeños que los demás, solo salen hacia adelante y solo triunfan los que tienen mucho carácter y confianza en sí mismos. Solo ellos. Porque al final es verdad que te van arrinconando. ¿Por qué? Porque en el cuerpo a cuerpo eres menor que el resto. Sí. Y tienes el crecimiento tienes que buscar mucho más tarde que el resto. Otro caso... Al final tienes que desarrollar más la inteligencia en el juego porque tienes que buscar unos recursos que el grande lo tiene por su naturaleza y el pequeño no lo tiene. Y esas virtudes luego también muchas veces te hacen ser más inteligente, más rápido en el campo y te dan mejor rendimiento. Algunos tardan más en hacerse, lógicamente. Bien, eso claro. es normal. Un caso parecido a este, pero con alguna distinción, es el de Jordi Alba. Jordi Alba está en el fútbol base del Barça jugando de delantero y sale del Barça. Se va a jugar al Cornellá, se va a jugar al Nàstic, del Nàstic se va al Valencia y acaba volviendo al Barça ya jugando en otra posición distinta, que es de lateral y siendo internacional. Para mí el mejor lateral izquierdo que ha tenido el Barça. ¿Verdad? Es verdad que sí. Sí. Yo recuerdo una frase que me dijo una vez Iniesta hablando de eso. Dice, yo siempre tengo una jugada más. Y digo, ¿qué es eso, una jugada más? Dice, la que pienso yo, la que piensa al contrario y una más. Dice, porque siempre he tenido que tener una más para poder vencer físicamente a los que eran más fuertes que yo, ¿no? Bueno, pues a raíz de esto vas desarrollando y vas encontrando recursos pues que te hacen, cuando llegas al primer equipo, pues que te hacen más valioso o tener más soluciones frente a jugadores que son más potentes físicamente. Hay muchas historias de fútbol, tú, Orfeo, ¿eh?
Bueno, tengo muchos años, ¿no? No, hombre, no, que va, que va. Estás más Y joven me que gusta cuando mucho estabas el en tema, fútbol me gusta pelota. mucho el tema de las categorías inferiores y de las canteras y bueno, me parece que es algo interesante, ¿no? Viene más gente en el Barça y yo creo que también hay jugadores en el Ahora, has Madrid, dicho un en el nombre, Madrid que dices, merecerían. ¿va a llegar quién? Apuesta tú. Tony Fernández. Tony Fernández, un delantero, ahora tiene 16 años. Ha debutado. Rapidísimo, ha debutado hasta en categorías inferiores de la selección española y hablan de él como un jugador de banda potentísimo. Tiene también un hermano que se llama un primo, Guille Fernández, pero Tony Fernández es el que va a aparecer en cualquier momento y nos va a sorprender. Guille Fernández marcó este domingo en campo de Lourense un golazo. Son de la categoría 2008, que son un año menores que todos los chicos que ahora están jugando, 16. Pau, Lamine, Ya. Y se vienen más categorías. Nosotros vimos hace poco la Tic Tac, la 2014, Sí. falta mucho, ¿eh? Sí. Pero es un lujo, ¿eh? Ya. La 2014 es un lujo, realmente, ¿eh? Sí, sí. Con 3, 4 chavales que son una locura. Y estábamos hablando de Arabia y se ha llevado a un canterano, parece ser, a una de las perlas. Del Barça. Del Barça Athletic, Unai Hernández. Sí, sí. Sí, 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 lo lleva. se la lleva a Arabia. Imagínate. Porque Ramón Planes es el director deportivo de la Liga. Del Al Hilal, exacto. Claro, Entonces lo conoce y por eso se lo lleva. la lleva. Sí, sí. Os ves